se plantean a partir de ecuaciones que reflejan pues el equilibrio, decíamos, entre las entradas, salidas y las variaciones en el almacenamiento en todo el ciclo hidrológico o una porción del mismo. Acá en el primer balance que les he presentado en la clase anterior, pues habíamos hecho un balance en una cuenca aislada, pero además un balance en un solo año. Hemos dicho de forma previa que hay que determinar tanto el sistema como el periodo en el cual se aplicará estos criterios de balance, ¿no? Entonces, acá les hago recuerdo que, por un lado, hemos hablado de los fenómenos, precipitación, evaporación, escurrimiento, etcétera, pero acá hemos dicho que las variables hidrológicas que entran en esta ecuación representan los valores anuales del año correspondiente al cual se está planteando el balance, ¿no? Entonces, eso es por parte de una cuenca aislada. Voy a pasar aquí a analizar un poquito un segundo estamento. ¿Cuál es el sistema? El sistema ahora es un balance, es una cuenca no aislada, fíjense. Estamos diciendo balance anual, quiere decir igual que en el caso anterior, en un año. Y estamos planteando en una cuenca no aislada, es decir, tiene vecinas, como he pintado para explicar la influencia del flujo subterráneo de cuencas vecinas en una que estamos analizando. Y además estamos diciendo que esta nuestra cuenca es de régimen pluvio-nival. ¿Qué quiere decir eso? Que la precipitación es parcialmente en forma de lluvia, pluvio, y en forma de nieve, nival, ¿sí? Eso no es extraño para nosotros. De hecho, nosotros vivimos en una cuenca de régimen pluvio-nival, en cuanto que en la parte alta, arriba de los 4.500 metros, la precipitación cae en forma de nieve, ¿no? Y sabemos nosotros, rara vez acá en la ciudad cae nieve, la mayor parte de las veces la precipitación es en forma de lluvia, ¿no? Entonces, dicho eso, ahí ustedes están viendo en la lámina la expresión del balance para este caso. Y se fijarán que aparte de la precipitación que está acá, la evaporación, el escurrimiento y las variaciones en el almacenamiento que ya teníamos en el caso anterior, fíjense, es exactamente lo que he puesto acá con azulito, es lo que corresponde al caso anterior. Debemos añadir aquellos términos que corresponden a esta nueva situación ampliada, ¿no? Entonces, voy a ir explicándoles de izquierda a derecha. GA dice que es el aporte de aguas subterráneas de otras cuencas. Ahí voy a volver al esquemita que teníamos. Acuérdense que en una cuenca no aislada tenemos esta situación, la interacción con otras cuencas, donde recibe aportes de las mismas, pero también hay salidas hacia otras cuencas, ¿no? ¿Se acuerdan por el tema de la estratificación y la vinculación subterránea que hay entre cuencas vecinas, pues, ¿no? Entonces, estamos reflejando eso acá y decimos, por un lado hay un ingreso de agua de cuencas vecinas hacia la cuenca que estamos analizando. Y por el lado derecho, fíjense aquí dice GP. Estas son las pérdidas de agua a través del acuífero o del almacenamiento subterráneo hacia otras cuencas, ¿no? Es la otra flechita, la de salida. Entonces, por la izquierda estamos poniendo lo que ingresa, por la derecha estamos poniendo lo que sale a nivel del almacenamiento subterráneo. Listo. Ahí hemos tomado en cuenta la interacción de una cuenca no aislada. Era el único nivel de almacenamiento en el cual veíamos interacción en el ciclo hidrológico, ¿no? Tomamos en cuenta también lo que acá dice, de régimen pluvio-nival, ¿sí? Entonces acá tenemos un término que dice N sub A, es el aporte por nieve proveniente del periodo anterior. Y en la derecha, transferencia de nieve hacia el periodo siguiente.
A ver, capaz que ahí necesite alguna explicación adicional. Yo voy a decir, a ver, pintaremos un poquito. Esta es la línea de tiempo, ¿ok? Esto que estoy dibujando. Entonces, acá yo voy a decir que lo que estoy analizando en mi cuenca es el año I, ¿ok? Este es el año I, que comienza acá en esta primera raíz y termina acá. Entonces, acá estará el año I menos 1. Acá estará el año I más 1, ¿correcto? Entonces, acá vamos a decir que cae una cantidad de nieve que le voy a llamar n sub I menos 1. La nieve que cae en el periodo I menos 1, en el año I menos 1. Ahora bien, esta nieve se divide en dos, ¿ya? Una parte de la nieve, que voy a seguir llamando por su término I menos 1, pero le voy a poner prima aquí, ¿ya? Aquí esta prima que estoy poniendo así gruesito para que se vea, es la porción que ha caído, que ha logrado derretirse y escurrir hacia la salida de la cuenca en el periodo I menos 1. ¿Ok? Hay otra porción que le vamos a llamar en nieve I menos 1, y aquí, como ven, estoy poniendo doble prima, ¿no? 2 barritas aquí, ¿ok? Listo. Esta porción es la que no ha logrado derretirse, sino que se ha quedado almacenado en los glaciares. Entonces, esta porción que estoy marcando acá, es la que se transfiere al año siguiente, al que nosotros estamos analizando, al año I, ¿ok? Entonces, esta porción de agua en forma de nieve que se queda congelada ahí en el año I-1 es un aporte adicional al año I, porque en este año I lo que consideramos como entrada es la precipitación, hemos dicho, ¿cierto? Pero además estamos obteniendo el flujo subterráneo, como ya he mencionado, y además estoy obteniendo esta cantidad de agua que se quedó almacenada en otro sistema en el año anterior, pero que en este nos llega como un aporte adicional. ¿Sí? Lo propio va a ocurrir en el año I. Acá yo tengo que ha caído precipitación en forma de nieve y ese total es N sub I. Pero de este N sub I, ya, hay una parte que se va a quedar congelada, ¿no? El NI prima, y otra parte que sí, que va a escurrir. Simplemente va a escurrir, ¿no? Acá doble. En este caso, pues, lo que se está quedando congelado es una pérdida en el sentido de que en ese año, en el año I, no vamos a contar con ese agua a la salida de la cuenca. ¿Por qué? Porque esto que se ha congelado se está pasando al año I más 1. En el año I más 1 va a ser una entrada. Aquí no, aquí es una pérdida, como les he dicho, en términos de que no voy a poder contar con ese agua. Entonces, eso es lo que estamos reflejando acá en esta ecuación. Fíjense, ah, caramba, ya creado. Aquí estamos reflejando exactamente eso, ¿no? La nieve en sub A sería lo que provino del año anterior, o que sí, que se ha derretido recién en el año I y que está entrando a nuestra cuenca y que vamos a poder utilizar. Y este NP sería lo que ha quedado congelado en el año I, ¿no? Y que recién vamos a poder contar en el periodo siguiente, pero nuestro balance es en un año determinado que le estamos llamando I, ¿no? Listo.
Entonces, eso es lo que se agrega en este caso. Las otras variables siguen siendo la variable de entrada precipitación, las variables de entrada evapotranspiración y flujo o escurrimiento, y las variaciones en los determinados niveles de almacenamiento. Otra vez, acá no aparecen ni las variables de transporte, ni la variación sobre el almacenamiento por intercepción, porque pues esas se realizan en periodos cortos de tiempo, mucho menores a un año, y por tanto estarán computadas en alguna de las variables que estamos mencionando acá. ¿Sí? Eso es. Entonces, fíjense, jóvenes, acá he querido de una primera ecuación general de una cuenca aislada pasar a un caso en que hay otros adicionales, como es la influencia de las cuencas vecinas, como es el régimen de precipitación en lluvia y nieve, ¿no? Entonces, en cada caso específico, uno puede agregar las variables que correspondan, ¿sí? Eso es. Pasamos. Aquí vamos a hablar de un balance multianual en una cuenca aislada y parece que la lámina está un poco pobre y no sé qué, y que la ecuación es tan sencilla, ¿no? La ecuación está planteada como precipitación media es igual a la evapotranspiración media más el escurrimiento medio más un término de error. Si ustedes se fijan en esta primera ecuación de la cuenca aislada, porque ese balance multianual lo estamos planteando en una cuenca aislada también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Si tapo yo esto, si elimino esta parte de los deltas de los almacenamientos, es igualito. Precipitación igual, escurrimiento más, evapotranspiración más escurrimiento. Y todos estos términos los estoy representando por la letra Y, que representa ese término de error que les estoy señalando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Primero, que esta variable toma el valor medio de todo el periodo de análisis. ¿Y por qué se plantea este tipo de balances, jóvenes? Ocurre que si yo tomo decisiones en base a un balance de un solo año, puedo estar cometiendo errores severos, sobre todo en el planteamiento de soluciones de la ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Imagínense que sea un año tremendamente seco. En la década de los 80, que ha sido el año más seco que se ha conocido desde hace un siglo, ¿no? Si ustedes, capaz que por la prensa o por relatos, se habrán enterado que hubo una gran migración del campo a las ciudades, y no ha sido porque sí, porque las ciudades son muy, muy lindas, no sé qué, sino porque la sequía fue tan extrema que básicamente no había producto alguno y por lo tanto no había posibilidad de subsistencia. Entonces, gran parte, sobre todo de las zonas del occidente boliviano, han migrado a las ciudades por esa razón. Entonces, ese año, ya, 1982, es un año sequísimo en que si uno hace un balance hídrico, seguramente nos va a resultar con que Bolivia es un país tan seco como el Sahara, ¿no? Tan árido como el Sahara. Entonces, a partir de esa conclusión podríamos desarrollar obras y no sé qué, planificar, pero erróneamente. Lo propio, el otro extremo. No sé si ustedes tienen referencia, pues en Santa Cruz, en el año 1986, el río Piraí se entró hasta el primer anillo, ahí por donde está Cañoto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un año con precipitaciones y escurrimientos extremos. O pues cualquier año así que esté muy por sobre la media nos llevará a conclusiones con que tenemos más agua que en la India, ¿no? Entonces, les digo, no es aconsejable el tomar decisiones sobre balances de periodos anuales simplemente.
Por eso es que se hace este tipo de balances multianuales. ¿Qué quiere decir multianuales? Muchos años. En ese periodo de muchos años seguramente van a haber años secos, años húmedos, muy húmedos, que estén más o menos cerca de la media, qué sé yo. Entonces, esos valores estadísticos de ese periodo largo, y periodo largo quiere decir mínimo minimorum 15 años, mínimo minimorum 15 años, ¿no? Pues nos va a dar mayor confianza en los resultados que podamos utilizar para tomar las decisiones. ¿Qué variables entran acá? Acá, como está en la tablita de la derecha, fíjense, nada más estoy reflejando los valores anuales. En la tercera columna, está este P1 sería la precipitación anual del año 1960, por ejemplo. Segundo valor, P2 sería la precipitación anual, como ya he explicado en la clase anterior, que es la acumulación de todos los episodios lluviosos durante el año 1961. Y así, estos son los registros que hemos tenido para N años, en este caso 40 años, ¿sí? La variable que entra en esta ecuación será la media de esos 40 valores, ¿cierto? Sumaré todos los valores, dividí entre 40 y ese es el valor que entra acá, ¿sí? Lo propio ocurre con la variable de evapotranspiración. Es la media y los escurrimientos, los caudales, ¿no? En términos de lámina de agua, como he explicado en la anterior clase, pues tendremos como salidas. Bueno, vuelvo a la primera ecuación. Fíjense, ese y o término de error está reemplazando a todo lo que sucede en términos de cambio del almacenamiento, en los diferentes niveles de almacenamiento. Y aquí ustedes se acordarán que dice más, menos, que quiere decir incremento o disminución, ¿cierto? Entonces, se supone, y esta es una hipótesis importante, jóvenes, ¿no? Se supone que en un periodo largo, por eso les decía mínimo minimorum 15 años, cuanto más largo, mejor, ¿no? Esos excesos y esos defectos de agua, esos se van a compensar y van a tender a cero, pero no van a ser cero. O sea, teóricamente podría la ecuación simple y llanamente ser P igual E más Q. Pero ya les digo, esas compensaciones de excesos y defectos de agua que hay en los diferentes años no llegan a cerrar en cero, no se compensan totalmente. Entonces, ahí hay un margen que se computa en ese término Y del error. Y el otro aspecto es que pues hay muchos errores, no solamente en la medición de las diferentes variables en campo, sino también en la transmisión e incluso en el análisis. De modo que ese término está tomando en cuenta el aspecto físico que acabo de explicar, que las compensaciones no llegan a cero, pero también está tomando en cuenta esos errores que cometemos en el proceso de análisis hidrológico, comenzando con las mediciones, ¿no? Entonces, eso es un balance hídrico, simple, multianual, ¿no? En una cuenca aislada. Obviamente que es deseable que ese término de error, Y, sea lo más pequeño posible. Para eso, como vamos a ver en un capítulo más adelante, cuando estamos hablando de la variable precipitación, los procesos de selección de la data, de la información y el control de calidad son sustanciales, son importantísimos, ¿no? De eso va a depender mucho la calidad de los resultados y, por lo tanto, la calidad del análisis hidrológico que podamos plantear. Bien. No sé si hay preguntas, jóvenes, hasta ahí. Doctor, buen día. Adelante. Los datos que usted dice que son multianuales, ¿nuestro país contempla de estos datos para poder hacer un análisis, un balance? A ver, los datos no son multianuales. Los datos son
anuales. A ver, ¿de dónde sale? En esta laminita, ustedes en la tercera columna están viendo que he puesto P1. Eso sería toda la precipitación que he obtenido sobre mi cuenca. Acordate que estamos hablando de una cuenca aislada, ¿no? En el año 1960, por decir, acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo registros en un pluviómetro, en un pluviógrafo, lo que fuese, de, si es pluviógrafo, de cada tormenta. Si es pluviómetro, el valor que ha caído cada día, en 24 horas, que es lo máximo que te puede reportar un pluviómetro, ¿no? Pero yo sumo todos esos episodios de lluvia que han ocurrido en el año 1960 y el valor P1 será ese. Y el valor P2 será para 1961. Y así siguiendo. Entonces, claro, mi respuesta a eso, compañero, es que sí, que en Bolivia, digamos, la mejor información hidrometeorológica que se tiene es la relativa a precipitaciones. Con eso no estoy diciendo que sea suficiente, excelente, ni mucho menos. Pero comparativamente con el número de registros, con la extensión de registros de otras variables, como ser escurrimiento, es decir, caudales o niveles de agua en los ríos, ¿no? Es muchísimo más profusa y mejor, ¿sí? Entonces, por eso es que realmente, a ver, ya te comento esto, lo iba a mencionar más adelante, pero en esta ecuación, normalmente lo que se cuenta con datos de precipitación y escurrimiento. Y lo que se trata de estimar es la evapotranspiración, porque como les voy a mostrar más adelante, eso es muy difícil de medir. En cambio, precipitación y escurrimiento es muy fácil de medir, ¿no? La evapotranspiración es bastante difícil, costosa, además. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, obviamente tenemos registros, ¿no? No son óptimos. El tener 20 años de registro sistemático en Bolivia ya es todo una suerte, ¿no? Ese es uno de los, como mencionaba cuando les explicaba el primer gráfico de análisis del ciclo hidrológico, les decía sistema de información hídrica y lo ponía con rojo y les decía, lamentablemente, CENAMI es una institución muy pobre que no se prioriza su accionar y bueno, el resultado es pues que no se tiene información suficiente. Para que tengas una idea, en países de Europa, en Estados Unidos, mismo México es muy interesante, tienen registros de al menos 100 años, ¿no? Entonces, claro, ahí la confiabilidad de cualquier análisis estadístico, probabilístico es mucho más alta, ¿sí? Espero haber respondido a tu pregunta. No sí, sé doctor, si hay... muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que hemos estado viendo. Si no, continúo. Ingeniero, Dale. una pregunta. Que la precipitación y el escurrimiento son fáciles de medir y la Te evapotranspiración. escucho muy entrecortado. La precipitación y el escurrimiento, hasta ahí te entendí. Después ya no. Y ahora, Ahora lo escucho mejor. y la evapotranspiración tarda en medirse, pero los procesadores, ¿cómo se miden? ¿O cómo se tiene el registro de cada año, tal vez, para hacer la Sí. media? A ver, te voy a responder rapidito. Hay una presentación que normalmente la hace el asistente de cátedra, ¿no? Que es sobre instrumentos de medición, que como ustedes han visto en el programa hay un capitulito, ¿no? Pero te respondo. La precipitación se mide con un pluviómetro, que es un balde. Imagínense un balde en el cual yo computo la lámina de agua acumulada. O sea, es bien fácil. Los instrumentos que se utilizan para eso son sencillos, baratos, ya está. Escurrimiento es medir cuánto pasa por la sección de un río.
Y eso se hace con una regla limímetrica o con un limígrafo, que igual no es costoso, es fácil, qué sé yo. La evapotranspiración, fíjate que ahí está metido la evaporación más la transpiración, ¿sí? La evaporación se mide con normalmente tanques evaporímetros o otro tipo de evaporímetros, ¿no? Que igual se los vamos a mostrar en láminas, ¿no? Pero la transpiración se mide con unos aparatos que se llaman lisímetros. Estos lisímetros son básicamente unos instrumentos que se tienen que enterrar en la zona no saturada del suelo, donde se desarrollan las raíces. Entonces, usted imagínese una pequeña habitación, no sé, de 2 por 3 metros, por ejemplo. De ese tamaño es un lisímetro. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de vegetación, las raíces pueden alcanzar esa extensión en superficie y muchos metros de profundidad. ¿Por dónde sale el agua? Sale por las raíces, porque las raíces son las que absorben, pasan al tronco, las hojas y eso transpira. Esa cantidad de agua que se pierde por transpiración, como les estoy mencionando, es difícil de medir. Por eso les digo, no hay muchos lisímetros, además que son valederos para zonas muy localizadas, porque la transpiración depende no solamente de las características de la vegetación, pero también del suelo. Entonces es muy complejo. Por eso es que le digo que en general en los balances se mide precipitación, se mide escurrimiento, se estima la evapotranspiración. Ahora, ¿cómo se estima la evapotranspiración? A través de una serie de fórmulas empíricas, semiempíricas, que igual les voy a pasar porque ese capítulo como que es muy light para nosotros. Hay fórmulas empíricas y semiempíricas que están en función sustancialmente de la temperatura, la humedad relativa, la radiación, el albedo, que son variables que se miden en las estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces, para contestar su pregunta, la evapotranspiración se puede medir con lisímetros, cosa que, como le he dicho, es difícil y costoso, o se puede estimar a través de otras variables como, digamos, la principal temperatura, velocidad del viento, esas dos, ¿no? Hay otras fórmulas que emplean muchas más variables, como la de Feynman, ¿no? Que mete el albedo, la radiación, el índice de nubosidad promedio y todas esas cosas. Pero lo más sencillo, pensar en temperatura. Yo mido temperatura, puedo calcular, eso es lo más simplificado que podría mencionar. Yo tengo temperatura, puedo estimar evapotranspiración, ¿ok? De eso vamos a hablar en el capítulo correspondiente a evapotranspiración y como os digo, hay relaciones empíricas, no, mucho conceptual no hay en el tema, ¿ok? ¿Alguna otra cosa más, compañeros? Bien, avancemos porque el tiempo nos come, ¿no? Entonces, a ver, voy a pasar a otro concepto. Fíjense, aquí dice balance hídrico anual, otra vez, en un año. Pero esta vez nos están pidiendo un balance en la zona no saturada del suelo, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Y capaz que aquí voy a utilizar, déjenme un segundín. He apuntado el chueco. Entonces, acá vamos a poner con rojito para que se note y le voy a poner bien más gruesita para que ustedes puedan ver. Hay compañeros que me han dicho que siguen en celular, entonces acá yo les voy a poner
este óvalo para identificarles la zona de la cual estamos hablando. Ay, perdón. Chacreando. Ahí está, ¿no? Fíjense, jóvenes, en este óvalo rojo que he puesto, he encerrado aquella zona del medio físico que se refiere a lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo balance hídrico en la zona no saturada del suelo. Acuérdense, el almacenamiento en el suelo era justamente en esa zona, ¿cierto? Entonces, es una porción del ciclo hidrológico. Acuérdense que la definición decía el equilibrio entre entradas, salidas, variaciones del almacenamiento en el ciclo hidrológico o una porción del mismo. Aquí estamos hablando de una porción del mismo y esa porción es esta que acabo de señalar en la lámina. ¿Listo? Entonces, paso. Aquí, ¿qué haría yo? Esta es la zona no saturada del suelo, lo que está con azul es el acuífero, la zona saturada, y me están pidiendo que analice qué pasa acá, en esta zona intermedia, no saturada. Entonces, estas líneas rojas que he puesto son los límites del elemento del sistema que yo voy a analizar, ¿ya? Por arriba estoy viendo que una vez que ha caído la lluvia, entra en contacto con el suelo y todo contacto, agua, suelo, produce infiltración. Entonces acá estoy viendo que hay ingreso de agua a la zona no saturada por infiltración. Primero voy a hablar de las flechitas azules que son los ingresos, ¿ya? Por la izquierda ustedes verán que he puesto el escurrimiento subsuperficial y E significa de entrada al elemento que estoy analizando, ¿sí? Y por acá ustedes verán, como teníamos en nuestra representación del ciclo, del ciclo hidrológico, fíjense, por aquí abajo yo tenía hacia abajo recarga y hacia arriba capilaridad. Claro, como estoy explicándoles primero las entradas, esta flechita azul aquí es la capilaridad. Listo. Esas son todas las entradas. Vuelvo a la lámina del balance. Fíjense las salidas. Yo tengo una salida hacia la atmósfera y tengo una salida hacia el almacenamiento subterráneo y otra hacia, hacia los cursos de agua, hacia los arroyos, ríos, ¿no? Entonces, aquí estoy reflejando esto, las salidas. Las salidas serían la evapotranspiración. Uy, no, creo que no la he puesto. Bueno, ahí tendría que ponerla. ¿Sí? No se ha olvidado eso. Voy a aumentarle en la laminita. Me voy a copiar aquí esta flechita. Acá. Ha habido. Disculpen, pero prefiero que quede claritico. Entonces le damos la vueltita. Y aquí le vamos a decir que esto es la evapotranspiración, ¿no? ETR. Y esto es salida. Listo. Entonces acá le podemos poner esto así. Aquí, ¿no? Entonces fíjense, jóvenes, de aquí, de esta zona, hay esta salida, pero también sale el agua que está por gravedad fluyendo hacia el acuífero y finalmente está, dependiendo de la pendiente, ¿no? En mi gráfico está de izquierda a derecha, el escurrimiento subsuperficial de salida, ¿sí? Entonces, esas son las variables de salida. ¿Cuál es la variable de almacenamiento? Nosotros le estamos llamando H, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a plantear en nuestro balance hídrico de esta zona? Y me voy a permitir otra vez utilizar la pizarrita del acá. Otra vez, yo voy a pintar aquí
la línea de tiempo, una línea de tiempo, ¿sí? Ah, caramba. Ya, esto va a ser así. Entonces yo voy a decir, aquí estoy marcando. Caramba. Estoy checreando, ¿no? Aquí nuevamente voy a decir que este periodo que he marcado con esas dos líneas es el año I, que es el que estamos analizando. Acá está el año I menos 1. Acá está el año I más 1. Entonces estamos planteando el balance para el año I, ¿ok? Entonces yo voy a decir que aquí al comienzo de este año que voy a analizar hay una cierta cantidad de agua, de humedad en el suelo, en la zona no saturada. A esa cantidad le voy a llamar HI menos 1, ¿ok? Al final del año, aquí hay una cantidad que le voy a llamar H sub I, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la variación? La variación, el delta H, ¿no? En este periodo, ¿qué va a ser? Lo que yo tengo al final del año, que sería H sub I, menos lo que tenía al comienzo del año, ¿cierto? Listo. Eso es la variación en el almacenamiento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en términos conceptuales el balance no es nada más que el equilibrio entre entradas, salidas y variaciones en el almacenamiento. En este caso, en el almacenamiento, en la zona no saturada, que es lo que estamos analizando en este momento. Bien, dicho eso, entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Nuestra ecuación quedaría de esta manera. La variación del almacenamiento, no, o si quieren, primero, ¿no? Lo que yo tengo al final del año, que es el HI más 1, es lo mismo, ¿no? A ver, creo que en mi laminita es onceado. Se puede poner cualquier nombre, ¿no? Entonces el delta H aquí le estoy llamando y no, aquí era según lo que tengo en la lámina, a esto le estamos llamando HI más 1 y a esto simplemente HDI, ¿ya? Entonces a este le llamo HDI y a este HI más 1. Es lo mismo, no es cuestión de nombres nomás. Entonces para ser coherentes con lo que está en la lámina, modificamos eso. Entonces, fíjense lo que dice en la lámina es, lo que yo tengo al final del año es igual a lo que tenía al comienzo del año, más todo lo que entró, menos todo lo que salió. Y aquí, efectivamente, está faltando la evapotranspiración, que la voy a colocar. Eso sí es importante, ¿no? Menos la evapotranspiración de ese año. Ok, entonces, fíjense, si yo llevo el H sub I al término de la izquierda, ¿qué me va a quedar? HI más 1 menos HI. Eso es exactamente la variación del almacenamiento, ¿cierto? Como acabo de explicarles. Aquí están todas las entradas en azul, ¿no? Y aquí están todas las salidas que hemos analizado. Listo. Eso es el balance hídrico de la zona no saturada del suelo en el periodo de un año. ¿Sí? Bien. Uno más, para que nos quede bien claritas las cosas. Vamos a hacer el balance hídrico mensual. Fíjense que aquí no estoy hablando de años, estoy hablando de un mes, ¿sí? Y voy a hacer de un elemento, de una porción del balance, del ciclo hidrológico más bien, que se refiere al almacenamiento superficial o sobre el suelo. Yo les he dicho que un charquito, un lago o un embalse son almacenamientos superficiales, pues, ¿no? Entonces, esto. Y esto es un balance súper importante, jóvenes, súper importante.
¿Por qué? Porque sobre esto vamos a basar todas las consideraciones para el dimensionamiento de reservorios en las últimas clases, en los últimos capítulos de esta materia. ¿Sí? Para que ustedes se ubiquen entonces con las variables, ya esto lo he comentado en una anterior clase, pero igual vale la pena repetir qué es lo que tenemos. Aquí voy a pintar una cuenca, ¿no? Esta es mi cuenca. Y yo lo que estoy haciendo es crear un laguito a la salida de la cuenca. Obviamente aquí está la red hídrica, ¿no? Así. Y aquí a la salida yo he hecho mi presa para crear este lago artificial que estoy pintando. Entonces, ¿cuáles son los ingresos a este laguito? Para empezar, y vuelvo a la lámina. No, antes de ir a la lámina, voy a pintar acá una flecha. Todo el agua que se junta en la cuenca va a confluir a través de este río hacia ese lago, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, en este gráfico. Ya, este Q que viene acá, que esta flecha que está en la cola del embalse, es exactamente lo que le estoy diciendo. Le estoy señalando que hay varios ingresos. El principal es el aporte de la cuenca, ¿sí? Pero si este lago es relativamente grande, también puede ser importante el agua que directamente cae sobre esa superficie en forma de precipitación. Entonces, esas son las entradas. Las salidas, ¿cuáles son? Fíjense, hay varias salidas. Lo primero, todo contacto agua-suelo, y por lo tanto del volumen embalsado con el suelo, va a producir infiltración. Todo contacto aire-agua produce evaporación. Perderemos una parte de lo que tenemos en el embalse hacia la atmósfera. Y obviamente es importante tener en cuenta lo siguiente, las salidas para cumplir con la demanda, ¿no? Eso es lo mínimo indispensable. Acá todavía se podría agregar, y lo voy a hacer de forma manual. A ver, ¿dónde tenemos? Insertar, por más, y lo voy a hacer con una flechita, y voy a marcar desde acá, así en salida, y le voy a poner color rojito, y le voy a poner bien más grueso para que logren ver. Ahí está, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto sería el rebalse. Ocurre que en determinadas ocasiones puede haber rebalse. No necesariamente, por eso no es estándar, pero igual, yo prefiero que ponerlo aquí, los rebalses, y en la ecuación también le voy a poner los rebalses, ¿no? Y vamos a aumentarle con rojito también rebalses en ese periodo. Listo. Bien, entonces vuelvo al planteo ya de la ecuación. Tendría, igual que en el caso de la zona no saturada del suelo que he indicado, tenemos un periodo de análisis que es el periodo I, ¿cierto? Aquí en este caso es un mes, ya no es un año. Caramba, este se ha ido. Ya, ahora sí. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que al final del mes que estamos analizando, yo tengo una cierta cantidad de agua que le estoy llamando SI+1. S porque es almacenamiento superficial, ¿no? Eso es igual a lo que yo tenía al comienzo del mes, más todo lo que entra, menos todo lo que sale en ese periodo. Y ya está. Ese es el balance. Ese es el equilibrio entre entradas, salidas y almacenamiento. En este caso, el almacenamiento superficial, ¿sí? Fíjense acá, pues repito, como entradas, el aporte de la cuenca
más lo que pueda llover directamente sobre el embalse. Las salidas, los volúmenes regulados que yo saco para cubrir la demanda de abastecimiento, de riego, de generación de energía eléctrica, lo que quieran. En general le llamamos demanda, ¿sí? La evaporación, aquí no hay evapotranspiración, aquí es evaporación, ¿no? Directamente de la superficie del embalse hacia la atmósfera. La infiltración, que puede ser por el suelo, en caso de que esta presa, en vez de ser de hormigón, como está aquí en la lámina, sea de tierra, también puede haber infiltración a través del cuerpo de la presa, ¿no? Y lo que acabo de agregar, en caso de que el nivel de las aguas sea alto, puede rebalsar por la obra de excedencias, por la obra de seguridad, y tendremos un rebalse, ¿no? Entonces, esos son los componentes. Esta ecuación, jóvenes, que acabo de plantearles, la vamos a volver a ver porque es la base de los procesos de dimensionamiento de reservorios. ¿Ok? Bien, eso es. A ver, ¿qué más? Antes de entrar a esto, quisiera, no sé si tengo alguna laminita, no tengo alguna laminita, pero siempre el pizarrón es bueno. Salvo que hayan preguntas, las quisiera explicar, moverles un poquito el piso acerca de lo que hemos estado hablando. Y eso se refiere a que hemos estado haciendo balances anuales, multianuales, ¿no? Y hasta yo he puesto ejemplos para que ustedes me entiendan de situaciones con otros rubros como los balances financieros, ¿no? Que les decía, en un determinado año, el año 2015, yo quiero hacer un balance financiero, ya sea semestral o no. Bueno, ocurre que los balances hídricos anuales, multianuales, no se hacen con sobre años calendario. Los balances hídricos se realizan sobre lo que se conoce como el año hidrológico. ¿Ok? Eso es importante, eso es muy importante, joven, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a definir lo que es un año hidrológico. Eso se define a partir de el análisis de las variables, ya sea de precipitación o de escurrimiento, ¿sí? Entonces, acá yo voy a hacer un dibujito. Y lo dicho, acá puede estar voy a representar, puede ser precipitación o puede ser escurrimiento, cualquiera de los dos. Y aquí en abscisas pongo siempre el tiempo. En este caso, primero voy a hacer mi dibujo y después caramba. Voy a ver si puedo chanchullear con esto. A ver, digamos, este rectangulito que me va a servir. Perfecto. Eso va a ser la precipitación o el escurrimiento en el mes de enero de un determinado año. ¿Ok? Bien. Esto que está a su ladito va a ser la precipitación o escurrimiento en el mes de febrero. Y acá estará lo de marzo. Y así voy a ir haciendo. Esto será lo de abril. Y aquí voy a poner mayo. Y aquí voy a poner junio. Voy a ir haciendo barritas un poco más angostas, aunque cada cual es por un mes, porque no me va a alcanzar. Entonces esto era enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Aquí estará julio. Aquí estará agosto. Aquí estará septiembre, digamos, ¿no? Aquí estará
octubre, noviembre, ay caramba, noviembre, diciembre, enseguida le voy a poner letritas para que no nos perdamos. Aquí está nuevamente enero del siguiente año. Acá estará nuestro febrero del siguiente año. Marzo. Lo dicho, estoy haciendo más angostitas las varas. Marzo he dicho, ¿no? Sí, esto ya tiene que ser más bajito. Y digamos, esto que sea marzo, esto que sea otra vez abril, esto que sea mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre y noviembre y diciembre. Disculpen todo el rollo este. Y enero y febrero. Y ahí vamos a terminar, ¿ya? Entonces, fíjense, este es año calendario. Y lo que ustedes pueden notar en esto es que hay ciertos periodos con mucha agua. Normalmente en nuestra región los febreros son los meses con mayor precipitación y escurrimiento, y los septiembres son los de menor, sobre todo escurrimiento. ¿Ya? Ok. Entonces, año tras año, vamos viendo, jóvenes, que esto ocurre, que tenemos una onda alta, un valle, vuelve a subir, vuelve a bajar, qué sé yo. Estas oscilaciones no tienen por qué los máximos ser iguales, pero las tendencias son siempre estas. Esto que estoy dibujando aquí abajo, de muchos años, pues es así, ¿cierto? ¿Cómo se define un año hidrológico? El año hidrológico se define, o inicia, más bien, inicia, cuando empieza a subir, a ascender el régimen de precipitaciones y escurrimiento. En nuestro caso, el año hidrológico comienza en octubre, acá, cuando está comenzando, y terminará pues en septiembre. Entonces, en Bolivia, oficialmente el año hidrológico es de octubre a septiembre. Cuando ustedes reciben las planillas del CENAMI, por ejemplo, dice así, año 2011-12, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la información desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se hace esto? Porque es útil, es conveniente que todos los valores máximos, si quieren, estén en un solo periodo de análisis. Sería esta campana, esta campana que estoy marcando aquí y que la voy a marcar con color, no sé, a ver, con color naranja, ¿ya? Esta campana que están viendo aquí, que sería todo esto, este periodo, eso está en un solo periodo de análisis. Por eso es conveniente el año hidrológico marcarlo de esa forma. Pero tampoco es dogma, jóvenes. Esto que acabo de mencionar es la definición del año hidrológico desde octubre hasta septiembre. Se utiliza para la mayoría de los problemas. Pero si algún día a ustedes les requieren, a ver, yo quiero que usted me haga un estudio de sequías, es decir, de mínimos. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener los valores mínimos de un periodo de análisis precisamente en un solo
periodo, que sería, digamos, más bien de febrero hasta enero. Y sería nuestro año hidrológico esto que estoy pintando con verde, ¿cierto? Pero ya les digo, eso es conveniente, digamos, cuando voy a hacer un análisis de eventos extremos mínimos, por ejemplo, ¿no? Para el resto de los problemas, como son balances hídricos anuales, multianuales, el dimensionamiento de reservorios grandes, qué sé yo, se utiliza el año hidrológico de octubre a septiembre. Es claro que este año hidrológico no es el mismo acá o en Europa o en Asia. Repito, depende del régimen de precipitaciones y o escurrimiento, ¿no? Que predomina en esa zona geográfica. ¿Está bien? Dicho eso, entonces, jóvenes, acuérdense que mi ejemplo de los balances financieros del año calendario ha sido solo para que se entienda el concepto. Los balances en la hidrología se deben plantear en base a los años hidrológicos, no a los años calendario. Bien. Pues avanzando con el asunto, si hay alguna preguntita, interrumpen, jóvenes. Voy a pasar a algo que es interesante, que es el balance hídrico de una tormenta. Este es un caso en que no tenemos definido a priori el periodo de análisis. Si bien puede estar planteado en una cuenca aislada, donde ha caído una tormenta, ¿no? Es decir, una precipitación de unas horas nada más, no tenemos definido el periodo de análisis, porque si la lluvia es cortita, el hidrograma correspondiente va a ser corto también, ¿no? En cambio, si hay una lluvia mucho más extendida en el tiempo, el hidrograma también será más extendido, ¿sí? ¿A qué me refiero? A esto que ya les he contado la anterior clase, ¿no? Este es el hietograma. Este es el hietograma que nos representa la precipitación, la tormenta que ha caído. Este es el hidrograma. Si nosotros tuviéramos la lluvia solo de la primera barrita, este hidrograma sería mucho más chato y mucho más cortito. Por lo tanto, el periodo de análisis sería también más corto. ¿Cuál es el periodo de análisis que tomamos? Porque antes de iniciar cualquier balance hemos dicho, tengo que fijar sistema y tengo que fijar periodo. El sistema es la cuenca donde ha caído la lluvia y su correspondiente hidrograma, ¿no? Ese es el sistema, la cuenca aislada. El periodo que se toma es desde el inicio de la tormenta, hasta que el hidrograma vuelve a nivel del escurrimiento base. A ver, capaz que me hago nomás un dibujito por aparte para que quede claro y no haya confusiones. A lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente, jóvenes, ¿no? Aquí tengo mi hietograma, que lo voy a hacer sencillito para no complicar las cosas. Entonces, aquí, y mi hietograma va a ser así. Aquí, una lluviecita pequeña, otra lluviecita pequeña, y así. ¿Ok? Entonces, lo que le estoy explicando es lo siguiente. Que como consecuencia de esto, yo voy a tener un hidrograma, ¿cierto? Así. Supongamos que solo tengo... bueno, primero, antes de pasar a la lluvia. Sabemos que acá tenemos un caudal base. ¿Qué es esta línea verde que la estoy poniendo acá? ¿No? Entonces aquí, esto es caudal, esto es tiempo. En este otro caso, esto es, por ejemplo, altura de precipitación, es decir, lluvia, y aquí tiempo. Listo.
¿Está claro, no? Supongamos que solo tenemos la primera barrita de la lluvia, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un hidrograma que lo voy a pintar con verdecito, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces, mi hidrograma probablemente sea así. Si yo tengo la primera y la segunda barra de la lluvia, el hidrograma probablemente sea así. Y si tengo las tres barras, pues probablemente mi hidrograma sea así. ¡Ay, caramba! Mal. Eso es importante, que yo llegue, digamos, este va a ser el hidrograma, ¿ya? De la lluvia completa, así. Eso es lo que les estaba explicando. Entonces, ¿qué voy a tomar yo? ¡Ah, caramba! No, tengo que rehacer el hietograma porque me echa creado. Tiene que estar aquí. A ver. Voy a volverlo a hacer. Vale el que estoy pintando con rojito, ¿ya? Que tiene que, si no, no voy a poder indicarles cuál es el periodo que se toma. Entonces, otra vez. Aquí y aquí. Ya, listo. Este es el hietograma que vale, ¿ya? Entonces, lo que quería indicarles es que el periodo que yo voy a tomar es desde el inicio de la precipitación hasta que el escurrimiento vuelve a nivel del caudal base. Fíjense, ¿qué ha pasado? Como consecuencia, olvídense del verde y del naranja, concéntrense ahora en el rojo. Yo he tenido una lluvia de 3 horas, ¿no? El hidrograma se ha producido acá, ha bajado como consecuencia de que terminó la lluvia y vuelve a nivel del escurrimiento base, que como ya sabemos, no corresponde al evento de lluvia actual, sino de uno de meses antes, ¿no? Entonces, el periodo de análisis para la tormenta será desde el inicio de la lluvia hasta que el escurrimiento, el hidrograma, vuelve a nivel del escurrimiento base. ¿Ok? Bien, listo. Dicho eso, vuelvo pues a la laminita y rapidito vamos a plantear la ecuación de balance. En este caso, solamente vamos a tomar en cuenta las cosas que suceden en un periodo corto de tiempo, es decir, en algunas horas, ¿no? Porque es una tormenta. No es el balance de en un año ni en un mes, no, es el balance en unas horas, nada más, en unas horas. ¿Qué es lo que sucede rápido? Es lo que sucede sobre la superficie en contacto con la atmósfera. Eso es lo que está en la lámina. Fíjense, a partir de las nubes, pues hay la precipitación, ¿no? Que es la entrada al sistema que estamos analizando. ¿Qué son las salidas? Las salidas de este nivel superficial que estamos analizando será la infiltración, que va a penetrar en la zona no saturada del suelo, y el escurrimiento superficial, porque hemos dicho que cuando el suelo se cansa de tomar agua, de infiltrar, deja escurrir superficialmente. Y aquí fíjense, ¿cuáles son las variaciones de almacenamiento? A mí no me importa qué es lo que pasa debajo del suelo, porque hemos dicho las velocidades y por lo tanto los tiempos que suponen el escurrimiento por la zona no saturada y por la zona del almacenamiento subterráneo, pues tardan muchísimo más que el escurrimiento superficial. Entonces, en unas horas no me interesa saber qué pasa ahí. ¿Ok? Bien. ¿Por qué entran estos almacenamientos? Porque, claro, fíjense, lo primero que yo me encuentro son el follaje de la vegetación. Y ahí, durante una tormenta, siempre, por eso ya no hay el signo más menos, sino que aquí es siempre positivo, ¿no?
hay un incremento de almacenamiento en el almacenamiento por intercepción. Lo propio pasa con el almacenamiento sobre el suelo, en un charquito, en un embalse, en una lagunita, qué sé yo. Entre tanto sucede el evento de precipitación, se está incrementando el almacenamiento por aporte directo de la atmósfera, ¿cierto? Entonces eso, fíjense acá lo que hemos planteado, es un balance de un evento muy corto en una cuenca aislada, ¿no? Entra precipitación, salen determinados volúmenes de agua por infiltración hacia el subsuelo, escurrimiento superficial hacia los ríos, hacia los arroyos. ¿Qué está variando? Está variando los almacenamientos superficial y sobre la vegetación. ¿Ok? Eso es. Ahora bien, esta ecuación es muy relevante, jóvenes. Yo la podría escribir de la siguiente manera. Y voy a utilizar esto mismo. Yo podría decir, el escurrimiento es igual o es una función, para no entrar en detalles, ¿de qué cosa? De la precipitación y de, pondré características del suelo y la vegetación, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo acá. Fíjense, voy a volver a la lámina. Estoy llevando a la izquierda el escurrimiento y a la derecha la precipitación. El escurrimiento es función de la precipitación y todo esto que sucede es función de qué cosa? Del tipo de suelo que tengo, la infiltración, ¿no? Mismo el almacenamiento sobre el suelo, porque claro, si el suelo es arcilloso, va a tener más capacidad de que el agua se quede sobre la superficie, ¿no? Y también depende del tipo de vegetación. Estos tres términos están incluidos en esto que les he puesto, características del suelo y la vegetación. Esto, jóvenes, les voy a pintar acá, voy a escribir una famosa fórmula que se utiliza, que es la fórmula racional, de la cual vamos a hablar en otro capítulo. Se dice que es igual a un coeficiente de escurrimiento por la intensidad de la lluvia, que representa obviamente a la precipitación, y por el tamaño de la cuenca, el área. Esto, intensidad, es lo que nosotros estamos llamando acá precipitación. Listo. El tamaño de la cuenca, pues, está relacionado con el sistema, ¿no? Mido el tamaño y se acabó. Este coeficiente de escurrimiento es lo que aglutina todo el efecto, toda la influencia del suelo y la vegetación. Esas son fórmulas que han nacido del análisis, digamos, en pequeñas cuencas, pero bajo determinadas circunstancias. Y vamos a hablar mucho de eso. Fíjense que está basada en el concepto de balance hídrico de una tormenta. Les anticipo esto porque en el capítulo correspondiente les voy a hacer recuerdo. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en las primeras clases y no sé qué? Y bueno, justamente por eso les estoy comentando este término acá. Bien, entonces vuelvo a la presentación. Esto de los balances hídricos tiene que ver con de tormentas, son de eventos cortos. Bien, jóvenes, no sé si tienen preguntas con referencia a todos los balances hídricos que hemos estado viendo hoy y en la anterior clase. Si no hay preguntas, yo debería continuar con un balance que es muy particular, que sí me va a llevar bastante tiempo, es el balance hídrico anual en base mensual de Thorn White y Matter, ¿ya?
que tiene un enfoque algo diferente a lo que hemos estado charlando. Pero claro, eso me va a tomar bastante más que 10 minutos. Entonces, voy a dejar para la próxima clase. Entonces, pues, lo primero, dejo que ustedes, si tienen preguntas, la planteen. Ingeniero. Hola. Buen día. Buen día, Inge. ¿Puede explicar un poco más el gráfico justamente del lietograma y hidrograma? A ver, como que eso lo expliqué en la anterior clase, pero sí, voy a volver a presentar entonces. Doctor, una pregunta más. Usted decía que para periodos cortos de tiempo se debería hacer ese hidrograma. Entonces, aquí como en La Paz el clima es variable. Por ejemplo, en la mañana unas 3 horas puede llover y en la tarde otras 3 horas. Entonces, sí, ¿debería ser 2 gráficos distintos o solamente se puede tomar uno solo? Para cada precipitación hay un hidrograma. Es decir, que yo voy a tener 2 tormentas, 2 hidrogramas. A ver, voy a explicar nuevamente lo que no sé exactamente qué me pide acerca de la explicación del hidrograma y etograma, pero igual, lo voy a dibujar un poquito acá nuevamente. ¿Están viendo, no, mi escritorio? A ver, para que quede clarito, porque sí, esas cosas son importantes y después les respondo a ustedes con el temita este. A ver, lo que yo he dicho, acá me estoy creando. Ya, lo que yo les he dicho es, yo tengo una lluvia, ¿sí? Y voy a, en este caso, aquí pintar otra vez el lietograma, ¿sí? Y voy a hacer con una línea un poquito más grande en el tiempo, porque para contestar la segunda pregunta de su compañero, ¿ya? Entonces, yo aquí digo, tengo una lluvia, ¿sí? Procurar que el dibujito se vea bien. No se ve bien porque estoy creando. Ahora sí se va a ver bien. Aquí tengo un periodo de lluvia. Digamos, esto es de 1 hora de lluvia, ¿ya? Después tengo otra hora más de lluvia, pero con mayor intensidad, por lo tanto, mayor cantidad de agua también, ¿no? Y en una tercera hora ya hay poquita lluviecita, pero pongo aquí. Eso, listo. Ese es el lietograma. Ese es el lietograma. Aquí, para que no se olviden, voy a poner HP en milímetros normalmente, ¿no? Sí. Entonces, HP en milímetros. Y esto es tiempo. Bueno, por otra parte, voy a dibujar el hidrograma. Hidrograma, así. Chic-chac. Aquí, hidrograma. Pero, igual. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos caudales. Caudales normalmente en metros cúbicos por segundo. Eso se mide a la salida de la cuenca. Lo que he dicho, y es muy importante, es que siempre tenemos un caudal antes de la lluvia. Esto que estoy pintando con la línea verde es el caudal base, que ya sabemos que no corresponde a este evento de lluvia, ¿sí? Este evento de lluvia, que lo voy a pintar con azulito, lila creo que es, bueno, va a producir un hidrograma, que es este. Así. Listo, hasta ahí. Bien, primera respuesta. Lo que les he indicado, jóvenes, es que cuando yo estoy haciendo el análisis de una tormenta, el tiempo de análisis va a ser desde el inicio de la lluvia hasta que el hidrograma vuelve a nivel del caudal base, porque este es el escurrimiento directo, el que he pintado con azul, ¿no? Entonces, nuestro periodo de análisis va a ser esto. Aquí hasta este momento en el tiempo, ¿ok? Este es el periodo de análisis. Primera respuesta a la primera pregunta. Respuesta a la segunda pregunta.
En La Paz ha llovido entre las 6 y las 6 y 9 de la mañana. Pero en la tarde, digamos aquí, por decir algo, vuelve a llover, ¿sí? Aquí hay una lluvia de 1 horita. Ay, caramba, ¿qué ha pasado? Voy a volver a ponerla. Lluvia de 1 hora, digamos aquí. Y otra horita más que llueva. Ya, y después se calmó. Ya no ha llovido más. Ya. Este evento de lluvia rojo va a producir otra lluvia que otro hidrograma que seguramente estará acá. ¿Te das cuenta? Ay. Lápiz, ¿dónde está el lápiz? Aquí está el lápiz. Entonces, producirá este hidrograma. Horas más tarde, digamos que sea así, ¿ya? Por decir algo. Entonces, fíjate, a este evento corresponde este hidrograma. A este otro evento de lluvia corresponde este otro hidrograma. ¿De acuerdo? Puede ser que incluso esta precipitación esté mucho más cerca de la primera. Entonces, seguramente incluso puede pasar, voy a pintar con color verde y bien gruesito, esté bajando este hidrograma, pero como ha vuelto a llover, no llega al caudal base, sino que se vuelve a subir. Entonces el hidrograma puede ser así. Estos son hidrogramas compuestos debido a tormentas sucesivas, ¿sí? Entonces, posibilidades hay. ¿Contestadas las preguntas? Sí, ingeniero. Sí, Vale, muchachos. Bueno, ahora me toca preguntar. Por favor, ¿quién es el representante? Doctor, soy yo. Yo, Carlos Condori. Carlos Condori. Tenga la amabilidad de dictarme número de su celular. Bueno, es 791. Ya. 39. Ya. 491. 491. Perfecto. Yo en un ratito le voy a mandar un mensaje a este número para que tenga mi contacto. Desde ahora, usted es el nexo entre su curso y el docente para cualquier planteamiento que hagamos, para que yo les pase algún material que no lo haya puesto en el Classroom, aunque eso es menos, pero igual si hay alguna cuestión de discutir fechas, de exámenes, de alguna presentación extraordinaria, pues lo vamos a hacer a través suyo. Entonces le voy a compartir mi celular. Yo les pediría, y le encomiendo a usted,